Ahí. Gracias. Yo le había apretado la grabación. Bueno, algo ocurrió. Gracias, Bruno. Entonces, cuando ocurren estos temas, tenemos nosotros que saber en qué contexto estamos. Les voy a dar solamente un modelo para que ustedes vean cómo uno puede desubicarse. Hace muchísimos años atrás, yo era entrenador de la selección chilena femenina de gimnasia, del grupo menores. El grupo menores estaba compuesto por niñas de 5 a 9 años. Entonces una colega en un colegio me pidió y me dijo cosas que a mí me hizo sentir muy importante, como si yo supiera mucho. Me dijo, tú que sabes tanto de gimnasia, por favor, ¿por qué no evalúas a mis niñas que están aprendiendo a hacer la posición invertida? Ponles nota, por favor. Bueno, yo miré a las niñas cuando hacían la posición invertida, que eran niñas escolares, pero yo era entrenador. Entonces a las niñas ninguna pasó del 2,5. Y la profesora me dijo, parece que lo voy a tener que hacer yo mejor porque mi pauta de evaluación es diferente a la tuya. Claro, porque a nivel escolar uno va adecuando a una serie de cuestiones pedagógicas. En cambio, a nivel deportivo, lo que yo tenía en ese momento era el código internacional en mi cabeza. Entonces, naturalmente, ningún niño escolar que se está iniciando en el deporte va a poder avanzar mucho porque se está aprendiendo. Entonces, no le podemos aplicar un código internacional a un niño. Entonces, esto es a modo de ejemplo para que sepan ustedes que cuando hablamos de entrenamiento, aquí hay que ser cuidadoso y ver el contexto en que estamos entrenando. Y me acuerdo de lo que me decían ayer, que hay personas que también dicen, bueno, podemos entrenar a personas normales de la vida común. Entonces vamos a hablar de ejercicio físico para la salud. Entonces, esas distinciones las deben hacer naturalmente ustedes cuando entren al mundo del entrenamiento y del trabajo. Porque es muy fácil separar estos dos mundos cuando uno está entrenando en serio. ¿Ya? Y cuando está entrenando y es un atleta que entrena 6 veces a la semana, qué sé yo, por supuesto, es muy diferente a una persona que sale a trotar 2 o 3 veces a la semana. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ustedes tienen que tomar decisiones. Y hoy día vamos a empezar con un tema que es familiar para todos nosotros, que es el tema de la resistencia. Déjame buscar acá. Vamos a hablar de la resistencia. Acá estamos. Muy bien. ¿Se ve en pantalla la imagen de resistencia? No, aún no. ¿No? Bueno, dejamos de... Volvemos a compartir pantalla y estamos acá. Ahí está. Ahora sí, profe. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de resistencia, Ignacio, ¿qué es resistencia? ¿Qué es resistir? Que es la palabra básica. Como tolerar Tolerar. Muy bien. Excelente. Tolerar. Leonora, ¿qué podemos tolerar? ¿La carga puede ser? Tolerar una carga. Tolerar una carga, tolerar, es decir, soportar una carga. Bien. Víctor, ¿qué más podemos tolerar? La fatiga. La fatiga, ¿no es cierto? Tolerar la fatiga.
¿Qué más podremos tolerar? Camila. Ay, no sé. Angeli, bienvenida, tanto tiempo. ¿Qué más podemos tolerar? Los distintos estímulos y los factores ambientales. Podemos Climático. tolerar el dolor, podemos tolerar el frío, podemos tolerar el calor, podemos... ¿Te fijas? Hay muchas cosas que podemos tolerar. Y para tolerar más, lo que tenemos que hacer nosotros es entrenar, prepararnos. Entonces, la resistencia, la gracia que tiene es que nosotros vamos corriendo el margen de la tolerancia. Cuando entrenamos esto, después vamos a tolerar más el dolor, vamos a tolerar más la fatiga. No significa que no nos vamos a fatigar, pero vamos a tolerarlo mucho mejor, ¿ya? Y vamos a desplazar también los umbrales de la fatiga. Entonces, cuando hablamos de resistencia, esa es la base de la resistencia. Y la que nosotros conocemos es la resistencia aeróbica general y la resistencia anaeróbica. ¿Cuáles son las resistencias que conocemos? Una, que son las resistencias de base, que es básico para desarrollar cualquier otro tipo de cualidades y de capacidades. Por ejemplo, para andar en bicicleta. ¿Para qué vamos a hacer cuesta primero? ¿O para qué vamos a hacer trabajo con un plato más duro? Sino que primero desarrollamos todas las cualidades de la resistencia general. Uno que se llama resistencia de base. ¿Ya? Y tenemos ahí dos resistencias de base. Una que se llama resistencia de base cíclica y otra resistencia de base acíclica. Las de base cíclica, ustedes ya la comprenderán que es la que más se usa en general. Por ejemplo, ¿en qué deportes, Benjamín, conocemos la de resistencia cíclica? Profe, no sé, estaba distraído. Muy bien. Dafne, ¿en qué deporte conocemos las resistencias cíclicas? En deportes como de resistencia, como la maratón. Ahí está. Entonces tenemos carreras. Ahí tenemos un tipo de resistencia cíclica de carrera. Ciclismo. Natación. Natación. ¿Te fijas? Donde la forma se repite, se repite, se repite, se repite, y ahí tenemos una resistencia que tiene que ver con ejercicios que son cíclicos. Pero también tenemos resistencia acíclica. Por ejemplo, ¿en qué deportes podríamos tener resistencia acíclica? Halterofilia. Bueno, sí. Fu- El Fútbol, deporte básquet. colectivo. En los deportes donde haya cambio de direcciones, Perfecto, donde haya que repetir muchos cambios de direcciones muchas veces. Por ejemplo, ustedes saben que un deportista, un futbolista, ¿cuántos piques de 30 metros puede hacer al 100%? Al 100% debe ser uno, ¿no? Claro, y el resto lo va a hacer a su 100 sin llegar a la mejor marca, naturalmente, pero en un partido no podrá hacer más de 20 o más de 15. Y ahí podrán notar ustedes por qué algunos entrenadores, cuando tienen hartos deportistas en la banca, a mitad del segundo tiempo cambian los delanteros que van por las puntas, por los extremos.
porque necesita gente que siga repitiendo la táctica de juego que tienen. Porque ya estos, siendo muy buenos, ya no pueden seguir haciendo carreras a ese nivel de velocidad. Y esa, ¿por qué? Porque esos deportistas, como en el fútbol, tienen muchos cambios de direcciones, frenaje, etc. Entonces no es cíclico puro, sino que es una mezcla de cíclico con acíclico. A diferencia, por ejemplo, en el básquetbol o en el voleibol, en el boxeo, que tienen que repetir un gesto durante todo un round. En el taekwondo hay que aguantar eso. Y eso hay que prepararse y lo primero que se hace es una resistencia de base. ¿Ya? Y luego de la resistencia de base, que es básica para todos los deportes, aparece una resistencia que es específica. Que es específica para el deporte que tú estás practicando, porque, por ejemplo, si practicas gimnasia, no tiene mucho sentido que estés desarrollando tu capacidad cardiorrespiratoria corriendo. En gimnasia se desarrolla de otras maneras. Por ejemplo, en gimnasia se desarrolla haciendo pequeñas miniseries. Por ejemplo, rueda, rueda, voltereta adelante, salto, medio giro, voltereta atrás. Ahí ellos vuelven caminando y vuelven a repetir eso. Y ellos lo hacen de esa manera, ¿te fijas? Entonces, no todos los deportes tienen que correr, 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 correr. Entonces, ¿qué resistencia conocemos nosotros? La primera, la resistencia aeróbica de mediana intensidad, que es la resistencia básica 1, donde estamos con una capacidad aeróbica media, que es la capacidad aeróbica que tienen ustedes, entre 45 y 55 mililitros. ¿Ya? Entonces, aquí trabajamos en situaciones estables, es decir, mantenemos. Pero también lo podemos hacer con ejercicios variados y globales. Veamos un ejemplo. Vamos a tener una resistencia general aeróbica dinámica de corta duración. De corta duración es que va hasta los entre 3 y 10 minutos. Supongamos que vamos a trabajar 3 minutos en una resistencia aeróbica sin carrera. ¿Qué ejercicio se les ocurre que podríamos hacer ahí? Que ustedes han hecho en acondicionamiento físico seguramente. Bruno, vamos a trabajar 3 minutos. A mediana intensidad, pero sin correr. ¿Qué podríamos hacer? ¿Me puede repetir la pregunta? Justo me llamaron por teléfono. Vamos a trabajar 3 minutos a una frecuencia, a una intensidad media, pero sin correr. ¿Qué ejercicios podríamos hacer? ¿Pilometría? Más simple todavía porque estamos hablando de baja intensidad, media intensidad. Cuando hablamos de pliometría, la pliometría ya incorpora un componente de alta intensidad. Aquí algo que ustedes adoraban durante la clase de acondicionamiento físico,
Lamentablemente el profesor lo trabajaba muy rápido, pero si ustedes trabajaran lentamente en los burpees, ¿se acuerdan los burpees? Sí, Que es abajo, apoyar las manos, flexión pero de pierna, ir atrás, y eso hacerlo ese- lentamente. Dime, Filip. no hay que iba a consultarse que ese era uno de mediana intensidad, porque igual uno se exige haciendo burpees, o sea, dependiendo del nivel de cada uno igual. Claro, Filip, pero lo que hay que hacer es decirle lo vamos a hacer a este ritmo. 1. Ya, Entonces tú le das la intensidad para que sea de mediana intensidad y que no ocurra lo que tú dices, que vamos a competir, que nos dice ya, 10. Y uno trata de hacerlo rápido para terminar más pronto que el resto. Entonces ahí uno se va para la alta intensidad. Entonces aquí hace trabajos de poca intensidad. O, por ejemplo, hacíamos unos cuadrados con conos o con lentejas, no sé si se acuerdan, y cada uno estaba dentro de su cuadrado y el profesor le decía atrás, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, y uno lo iba desplazando dentro de ese pequeño cuadrado. Entonces, ahí hay formas de hacer trabajo aeróbico, dinámico, acíclico de corta duración, de 3 minutos, de 4 minutos, etcétera, hasta 10 minutos. Pero esto también lo podemos hacer trotando. Y trotando, lo que decía Philippe, cuando decimos mediana intensidad, ¿cómo sabemos que vamos a media intensidad? Por la respuesta fisiológica del individuo. yo me ¿Qué acuerdo respuesta que fisiológica podríamos saber, así No como sé, por profesores? su ritmo cardíaco, si está sudando, si está su coloración. ¿Y cómo le decimos corran 10 minutos con poca intensidad? ¿Cómo sabemos si está en real poca intensidad? Si Generalmente pueden se hablar comercial. mientras lo hacen. Muy bien. Entonces, hay medidas que son subjetivas que permiten saber si tú estás en baja o en media intensidad o alta intensidad. La que mencionan ustedes es perfecta. Es decir, si una persona durante el trabajo puede conversar, es porque está en baja intensidad. ¿Ya? Si una persona durante el trabajo de carrera continua está hablando pero tiene que interrumpir para poder respirar, ya sabemos que estamos en media intensidad. Y cuando una persona ya no puede hablar y solamente tiene que concentrarse en respirar, sabemos que está haciendo un trabajo de alta intensidad. Así que ahí tenemos un buen indicador. Pero ese indicador todavía es subjetivo. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, yo les voy a dar un taller para que ustedes puedan determinar el nivel de intensidad de la carrera. ¿Ya? Y con ellos vamos a hacer unos cálculos para poder aprender a desarrollar en metros por segundo y en kilómetros por hora la forma de desplazarnos. Pero una medida para la gente común es esta que ustedes me acaban de mencionar, que es una visión subjetiva del esfuerzo, que es perfecta para poblaciones escolares. ¿Ya? Ustedes han visto que las comadres y los compadres del curso, qué sé yo, se van conversando felices de la vida. Y cuando llegamos a la meta no tiene ni siquiera una gota de sudor, como decían ustedes. ¿Ya? Y hay otras que sí nos vamos a aprender, pero para lo cual hay que usar un poco de tecnología, que es determinar el ritmo a partir de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces vamos a decir que tenemos trabajos de corta duración, el trabajo aeróbico,
que llegan hasta los 10 minutos. Trabajos de media duración que duran hasta los 30 minutos. Y tenemos trabajos de larga duración que son más de 30 minutos. Entonces ahora ya tenemos una clasificación. Vamos a hacer trabajo de resistencia aeróbica de corta duración. Y yo sé que van a trabajar un máximo de tiempo de 10 minutos. Si me dicen de media duración, yo ya sabré que van a trabajar máximo 30 minutos. Esto está puesto en la literatura para que ustedes, cuando la encuentren, ya sepan a qué atenerse. ¿Ok? Entonces, ¿qué logramos con esto? Saber que dependiendo del deporte, vamos a tener que ver cuánta musculatura vamos a implicar. Porque no es lo mismo hacer trabajo en una bicicleta estática, que estamos haciendo un trabajo general, o en una bicicleta que estamos en la carretera, que hacemos un trabajo mucho más general y no tan local. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos localmente podemos separarla, independizar nuestro tronco. En cambio, cuando hacemos un trabajo general tenemos que incorporar el tronco y los brazos. ¿Cómo trabajan los músculos? Pueden trabajar de manera dinámica o de manera estática. Por ejemplo, hay deportes donde primero tenemos que hacer una preparación dinámica, muy cariñosa, ¿ya? Y después tenemos que hacer una preparación muy estática, muy isométrica, como por ejemplo los conductores de autos de carrera, ¿ya? Que cuando toman una curva en la carrera tienen que soportar 3, 4 G. Se les deforma hasta la cara. Y ahí sí que tienen que tener muy buena resistencia estática, ¿ya? Lo mismo en los pilotos de avión. ¿De acuerdo? Lo mismo en algunos deportes, por ejemplo, de la gimnasia rítmica, de la gimnasia artística, de la danza. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que caracterizar y en estos casos tenemos que ver cuánto van a durar las cargas. Hasta 2 minutos, hasta 10 minutos, 30, más de 60, para poder entrenar eso. Y para poder entrenar, a ver si hoy día, no sé si alcancemos, o mañana, en la próxima clase les voy a decir precisamente cómo hacer estos cálculos. ¿Ya? Y aquí, cuando se combina la resistencia con otro elemento de la condición física, cuando se combina con la fuerza. ¿Te fijas? Ya no estamos hablando de resistencia aeróbica solamente, sino fuerza-resistencia. Cuando hablamos, lo que me decían ustedes, repetir un gesto, como la pliometría, por ejemplo, un remachador de voleibol. Cuando tenemos que hacer varios sprints seguidos, como en el fútbol, como en el básquetbol. Cuando tenemos que hacer muchos sprints y aguantar esos sprints, que son carreras de 20, 30 metros, pero a alta intensidad. Cuando hacemos resistencia del juego deportivo como la lucha y tenemos que aguantar a un rival ahí durante un... Entonces, aquí debería decir polidisciplinar, ¿eh? No disciplinar. Pero bueno, ¿cuánto entonces tenemos que trabajar esta resistencia? Y sabemos que para trabajar la resistencia, la velocidad no puede ser mucha. Y la fuerza que aplicamos tampoco puede ser mucha. Pero en la medida que nuestra fuerza va mejorando, nuestra resistencia va mejorando, podemos aumentar la velocidad del esfuerzo, podemos aumentar la cantidad de fuerza que empleamos en el esfuerzo. Así que mientras mejor tengamos una resistencia, más adelante
va a poder ser más eficiente en términos de fuerza o de velocidad. Entonces, cuando hablamos de contribución de fuente energética y buscamos en la primera parte del entrenamiento, lo que buscamos como entrenadores es aumentar la superficie mitocondrial, es decir, que las mitocondrias se desarrollen de mejor nivel para alcanzar a tomar más oxígeno, porque al tener más mitocondrias podemos tener más oxígeno, captar más oxígeno. Y eso es lo que estamos buscando para llegar a una buena oxidación. Y aquí vemos los tipos de métodos de la resistencia, que son 4 métodos para trabajar la resistencia. El método continuo, el método interválico, el método de repeticiones y el método competitivo. Veamos el método continuo. Hay un método continuo que se llama extensivo. Es decir, que recorremos esa distancia por 30 minutos a una misma velocidad. Una velocidad que nosotros podamos correr en 30 minutos. Y eso se llama método continuo. ¿Ya? Pueden anotarlo ahí. Método de carrera continuo. Correr a la misma velocidad una cantidad de tiempo. Después, cuando hablamos del método extensivo, es porque la intensidad es de mediana intensidad. También podemos hacer un método continuo intensivo, que corremos esa misma distancia, pero a una velocidad límite. Que la velocidad límite la vamos a calcular en la próxima clase, se la voy a enseñar yo a calcular, que se llama la velocidad de la velocidad, el nivel de velocidad aeróbica máxima, a nivel de la VAM. Profe, disculpe, ¿cuál era la característica del método continuo extensivo? Extensivo es que tú corres a baja intensidad. Ya, profe, gracias. El método intensivo es que tú corres a una intensidad muy intensa, casi al nivel del límite. Y luego está el método continuo variable. Y el método de carrera continuo variable es el que ustedes conocían cuando hacían el cross, que una parte la corrían lenta, otra más rápida. Corrían los mismos 30 minutos, pero en parte iban cambiando de velocidad durante la carrera. Entonces, es método de carrera continuo variable. Luego hay un método que se llama método de intervalos. Está el extensivo, que son de 2 minutos, 3 minutos, y está el medio entre 1 minuto y 90 segundos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del intervalo? Que entre una repetición y la otra repetición, la recuperación es incompleta. Por ejemplo, el profesor seguramente en acondicionamiento físico alguna vez les dijo, muy bien, vamos a hacer repetición de 200 metros. Corrían 200 metros y cuando cruzaban la meta, el profesor les decía, listo, ahora se van caminando lentamente hasta el lugar de partida y cuando lleguen a la partida vuelven a salir
inmediatamente. Pero ustedes se daban cuenta que no estaban completamente recuperados, pero esa era la tarea, un método de trabajo por intervalo. A diferencia del método por repeticiones, que en el método por repeticiones, en el intervalo, en el descanso, se produce una recuperación completa. Entonces, por ejemplo, aquí se hacen repeticiones de 50 metros. Y después de 3 minutos, 4 minutos, se vuelve a hacer la otra repetición, cuando tú estás completamente recuperado. Esa es la diferencia entre el método de intervalo y repeticiones. En el interválico, la recuperación es incompleta. Y en el método por repeticiones, la recuperación es completa. Y el otro método que tenemos de entrenamiento es el método competitivo, que también se llama método de control. Es para saber cuánto tiempo estás demorando en cubrir los 5.900 metros que duraba el cross de ustedes. Normalmente una semana antes hacíamos una prueba. Y eso correspondía a un método competitivo o método de control. Entonces, ¿qué voy a necesitar de ustedes para seguir avanzando en este tema? Necesito que la próxima clase desarrollen la prueba de carrera de 6 minutos y que lleguen con el tiempo que demoran en correr 6 minutos. ¿Cómo lo van a hacer? Yo les voy a subir un protocolo, porque cada uno ahora va a empezar a diseñar su pequeño programa de entrenamiento en lo aeróbico, pero para eso tiene que tener su marca. Yo sé que entre las 6 y las 9 de la mañana uno puede salir a entrenar. Marquen una distancia que puedan medir. Por ejemplo, yo lo hacía entre poste y poste y medía la distancia que había de un poste a otro. Y creo que hay aplicaciones, profe, para eso, para medir la distancia que uno trota. Perfecto. Esa aplicación, si la tienen, maravillosa. Si no la tienen, miden la distancia entre un poste o entre un extremo de la cuadra y el otro extremo y corren, después de un buen calentamiento, por favor, de un buen calentamiento articular, buen calentamiento del tren superior, de los hombros, buen calentamiento de las rodillas, ¿ya? 6 minutos trotando o corriendo lo más rápido posible, es decir, que en 6 minutos cubran la mayor distancia posible y esa la miden. Y con eso vamos a hacer un cálculo de cómo nosotros deberíamos hacer nuestro entrenamiento usando un método de corta duración, un método de larga duración, usando el método de trabajo de carrera continuo, de carrera variable. Y ahí vamos a diseñar métodos, pero necesito este dato de ustedes para la próxima clase. ¿De acuerdo? Profe, yo les voy a mandar un protocolo. Víctor, medir dime. la ¿Va a distancia mandar en 6 el minutos. protocolo? Sí, yo voy a mandar el protocolo. Yo les Profe, voy a mandar el entonces, protocolo. Dime, la prueba Víctor. en sí que requerimos para la próxima clase son la distancia que tenemos en 6 minutos. Exactamente, eso es. Genial. Entonces hagan un buen calentamiento, por favor, para que después el ejercicio nos salga muy bien y después ya puedan tener prediseñados sus entrenamientos de carrera continua, de carrera variable, etcétera. ¿Ya? Profe, esto sería para la clase del miércoles. Para la clase del miércoles, exactamente. Como yo le comentaba, tengo ese problema que me choca con liderazgo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Yo puedo tener los datos de aquí al otro miércoles, pero ¿cómo hacer esta actividad? Bueno, haz la tarea y después cuando como subimos las clases al aula y tú después Okay, puedes hacer el ejercicio de los cálculos, ¿ya? vale. Porque yo en esa clase voy a enseñar a hacer los cálculos.
el dato está en todo caso. Ok. Y lo que necesito es que al final de la carrera, espero que sea una carrera submaximal, esos 6 minutos, la parte final, se tome la frecuencia cardíaca en 15 segundos. ¿Ya? Porque a partir de eso vamos a determinar de esa manera y de otra que les voy a enseñar, la manera indirecta de determinar la frecuencia cardíaca máxima para establecer rangos de trabajo, no a partir del tiempo en que se demoran en correr, sino a partir de la frecuencia cardíaca también. Entonces vamos a diseñar trabajos a partir del tiempo que demoran y también a partir de la frecuencia cardíaca que ustedes tienen. ¿Ya? Profe, una consulta, porque hace tiempo no voy a netamente correr. ¿Ya? Bueno, la idea es hacer la mayor distancia posible, ¿cierto? Pero Sí. da lo mismo como ejemplo si de repente estoy muy bien, de repente bajo la intensidad. Exactamente. La idea es que ustedes se vayan sintiendo lo mejor que puedan. ¿Ya? Y vayan haciendo carrera variable, pues decir, si se aceleran y notan que no van a llegar, bueno, desaceleran y manejan el ritmo. Pero si sienten que van muy lentos, bueno, apuren, ¿ya? La idea es que cubran el máximo de distancia, ¿ya? Esa es la tarea. Preguntitas, consultas. Voy a subir el video y voy a subir la clase y además voy a subir el protocolo para la próxima clase, ya para Profe, enseñar los cálculos. Dígame. la idea es medirlo como en kilómetros, o sea, metros, kilómetros. Es que yo tengo el reloj que me cuenta cuánto avancé. Fantástico. ¿Y tu Ah, ¿y reloj? entonces con eso? Sí, tu reloj te va a decir cuántos kilómetros avanzaste o cuántos metros avanzaste. Sí, Ya. claro, hay gente que tiene reloj hasta con GPS, que le hace el cálculo. Entonces, el reloj te hace el cálculo. Muy bien, pero también en la clase yo voy a enseñar a hacer el cálculo para que sepan ustedes cómo proceder con esto. ¿Ya? Y vamos a hacer el cálculo en metros por segundo y en kilómetros por hora y también en frecuencia cardíaca. Esa será nuestra próxima clase, ya para diseñar ya entrenamiento de resistencia aeróbica. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna Ya, profe. pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, nos vemos. Espero que puedan escuchar el video que voy a subir porque yo lo escuché estupendo, pero yo pensaba que ustedes lo escuchaban. Bueno, la vida no es tan fácil con estos sistemas tecnológicos. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho, que estén bien. Ya, profesor, igualmente. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. profe. Profesor. Adiós.